Bienvenidos. En esta ocasión vamos a tratar el tópico de lo que es desinfección química para coronavirus, ¿no? Vamos a ver un marco general de desinfección química para todo lo que es microorganismos y al final vamos a dar algunas recomendaciones en lo que es productos químicos para minimizar o anular la posibilidad de contaminación, básicamente en superficies, ¿no? No nos vamos a orientar tanto al ser humano, para lo cual se recomienda el lavado con jabón para solubilizar los lípidos, sino la desinfección de superficies. Ese es nuestro tema de hoy. Bien, los desinfectantes. ¿Qué es un desinfectante? ¿No? Un desinfectante es una sustancia química, cualquier sustancia química, también puede ser un agente físico, que inactivan la proliferación o en su caso destruyen a los microorganismos sobre objetos inanimados, ¿no? Estamos hablando de desinfectantes. A diferencia de los antisépticos que son ¿no? o antibióticos que son aplicados a los tejidos vivos. En este caso hablamos solamente de desinfectantes, ¿no? Eh, vale recalcar esto porque hay cierta duda en la aplicación de sustancias en los túneles desinfectantes y la duda justamente es que pueda en algún momento la sustancia desinfectante pasar hacia el ser humano, ¿no? En las manos, la cara que podría llevar descubierta, lo cual podría originar contaminación o intoxicaciones, ¿no? Eh, ¿Cómo se formula un desinfectante? ¿Cuáles son sus componentes, ¿no? Los componentes usualmente son formulaciones complejas, ¿no? De la molécula activa para llamarlo así. Se tienen también cosolventes, o sea, hay productos que le permiten tener una mejor solubilidad, agentes quelantes para retener a los metales si fuera el caso, acidulantes o alcalinizantes dependiendo en qué pH, en qué rango de pH queremos que funcione el desinfectante y además surfactantes o de ser el caso anticorrosivos en algunas formulaciones, ¿no? Tenemos en el orden de secuencia, como se puede apreciar en la pirámide, ¿no? El principal elemento que son las moléculas activas, que está con rojo, es obvio, ¿no? En segundo lugar, los elementos sinérgicos, ¿no? Es decir, si yo tengo una molécula activa, en segundo lugar yo puedo agregarle un elemento que le dé sinergia, ¿no? Tal como podría agregar una amina terciaria a un carbono cuaternario, ¿no? Luego tengo los cosolventes para solubilidad, los quelantes de ser necesario, los variadores de pH que le dan acidez o alcalinidad y los surfactantes de ser el caso, ¿no? Bien, ¿qué mecanismo de desinfección conocemos, ¿no? Nosotros conocemos dos tipos de mecanismos que llegan al mismo efecto, ¿no? ¿No? Entonces vemos o revisamos la acción que tienen los desinfectantes sobre los microorganismos. Estos actúan de dos maneras. Uno, pueden inhibir el crecimiento, ¿no? Se llaman bacteriostáticos o fungistáticos, ¿no? Al inhibir el crecimiento, las bacterias ya no crecen, no se reproducen, por lo tanto no llega a haber un nivel en el cual puedan estos hacer daño al ser humano, ¿no? Que es el huésped por excelencia de las bacterias, ¿no? Para términos que nos interesa. Y hay otra acción que es la acción letal. En la acción letal se dice que hay un efecto bactericida o fungicida o virucida, ¿no? Es decir, la eliminación del microorganismo tal como es conocido, ¿no? Entonces, para nuestro caso, igual, ¿no? Para la desinfección nos interesa el efecto letal, ¿no? Los objetos de tratamiento, es decir, los virus, bacterias, no tienen medio de defensa, ellos no se pueden defender. Nosotros lo que queremos es la letalidad, es decir, que, digamos, se terminen en su forma conocida, sean bacterias, sean fungos, o sea, hongos, sean virus, sean incluso esporas, ¿no? Mohos, todo nos interesa la letalidad, ¿no? ¿Qué factores influyen en la desinfección? En este caso vamos a comentar un poquito el hecho de que cuando yo hago desinfección de superficies inertes, tengo algunas condiciones que me pueden, algunos parámetros que me puedan acondicionar, ¿no? Qué tan eficaz puede ser un desinfectante, ¿no? Entonces vamos a comenzar primero
bueno, en la segunda línea, ¿no? El medio que rodea a los microorganismos y su estado, ¿no? Los microorganismos pueden estar como bacterias aisladas o pueden ser bacterias incluidas en biopelículas complejas. En ambos casos es claro y es recomendable para las empresas, industrias y centros similares, ¿no? Que nosotros hagamos primero una limpieza, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una limpieza, es probable que las biopelículas también las arrastremos. No podemos aplicar un desinfectante donde hay una biopelícula compleja, no, de repente la capa superior de la biopelícula muere y la de adentro queda viva, ¿no? Entonces, no es el hecho es que se tiene que eliminar suciedades, mohos, capas de todo tipo, ¿no? Y la desinfección varía en cuanto a pH, como en el caso del glutaraldehído, que actúa a pHs alcalinos. En el caso de la temperatura, en donde sabemos que a mayor temperatura de desinfección, dentro del rango que no se desnaturalice el producto, mejora, ¿no? Si lo puede hacer a 30, 40 grados, vaya a tener algo más. Dureza, es decir, la presencia de cationes de calcio y magnesio, va a tener algún tipo de influencia. El tiempo de contacto, que es importante. Acá, por ejemplo, podemos distinguir entre un hipoclorito de sodio y un amonio cuaternario, ¿no? El amonio cuaternario pervive más, es decir, deja una capa molecular, pero pervive más, a diferencia del hipoclorito de sodio que rápidamente se naturaliza, ¿no? La concentración a la cual se desinfecta, el grado de salinidad y entre otros factores, ¿no? Que van a ser que influyan ya en la operación de desinfección, ¿no? ¿Qué etapas hay en el mecanismo de acción, ¿no? Entonces, siempre hay una etapa primaria, que es la característica, y una etapa secundaria, ¿no? Entonces, la primaria es la característica, la secundaria es la consecuencia, ¿no? ¿Qué acciones efectúa un desinfectante sobre la membrana externa, ¿no? De la pared de una bacteria, queremos decir, ¿no? Entonces, se conoce que la bacteria está protegida del ambiente por una membrana, ¿no? Y obviamente, como es obvio, su integridad es esencial para su supervivencia, ¿no? Es decir, la membrana es su piel de la bacteria. Si no tiene piel o está destruida, simplemente va a haber fuga de elementos y va a ocurrir su lisis, es decir, va a morir la célula, ¿no? Entonces, la membrana de una bacteria tiene compuestos, entre otros compuestos, tiene fosfolípidos lipopolisacáridos, ¿no? Y se estabiliza por cationes de calcio magnesio, ¿no? Entonces, una membrana, una célula pervive siempre y cuando su membrana esté, eh, digamos, completa, ¿no? Donde no pueda fugar sus elementos interiores, ¿no? El ácido nucleico, etcétera. Entonces, si las moléculas ionizadas de desinfectante, en algunos casos son repelidas, absorbidas por cargas eléctricas, se plantean los siguientes mecanismos teóricos para acción, ¿no? Uno de ellos es que las moléculas no polares pueden disolver e ingresar a la fase líquida, ¿no? Tal como ocurre en la disolución de la fase lípida que recubre al coronavirus por el jabón, ¿no? Por el jabón o emulsionante, es una molécula no polar, capta la fase lípida y pues la disuelve y la arrastra, ¿no? Por medio de sus otros componentes, ¿no? Hay un sistema de traslado específico que lleva otras moléculas a través de la membrana y hay otro mecanismo teórico que es en los cuales las moléculas son capaces de interrumpir la organización de la membrana mediante enlaces remanentes, ¿no? Como es el glutaraldehído que enlaza o alquila una molécula y prácticamente interrumpe la organización, ¿no? Sobre la pared bacterial hay una acción importante, ¿no? Entonces, esta pared confiere cierta rigidez y el espesor o calibre varía bastante entre la bacteria gram positiva y gram negativa, ¿no? Entonces, esta diversidad lleva una gran variación en todo lo que es afinidad para los desinfectantes hidrofílicos, ¿no? Eh, Acciones sobre la membrana citoplasmática, ¿no? Una molécula activa, cualquiera, podría ser un nutriente, puede penetrar la membrana citoplasmática de modo siguiente, ¿no? Una manera es con la difusión pasiva, perdón, con la difusión pasiva no es específica y es lenta. Y otra es con el transporte activo, ¿no? Eso es más específico
y permite que se acumulen productos en la bacteria después de sea la transformación o sea el enlace a una proteína, ¿no? Entonces son mecanismos por los cuales se ingresa o se actúa sobre la membrana citoplasmática, ¿no? También en algunos casos los químicos actúan sobre sobre la producción de adenosina trifosfato, ¿no? Que es el elemento que le permite captar energía a la célula y actúa de esta manera, ¿no? Eh, los, la desinfección también con respecto al citoplasma puede operar en el citoplasma y el núcleo a nivel de los cromosomas, ¿no? Acción sobre las esporas, ¿no? El ácido dipicolínico en las esporas hace de estas formas bastante más resistentes a los desinfectantes, ¿no? Entonces las esporas, por su definición misma y por la presencia de este ácido, resisten más incluso que las bacterias, ¿no? Entonces, para este caso de las esporas bacteriales, se recomienda productos altamente oxidantes, tales como el peróxido de hidrógeno, es decir, el agua oxigenada, y el cloro. Dicho sea de paso, el cloro, hablamos del cloro acá, lo que se conoce como hipoclorito de sodio, perdón, está bien, hipoclorito de sodio con un nombre común de lejía, ¿no? Estos desestabilizan la estructura de las esporas, ¿no? ¿Cómo actúan los desinfectantes? ¿No? Es el punto de nuestro interés, ¿no? Vale recalcar acá que los desinfectantes actúan sobre bacterias y virus, hongos e incluso esporas, ¿no? Entonces, este es un pequeño resumen para tener cierto conocimiento de los mecanismos de acción. Es una primera versión, ¿no? Posteriormente mejoraremos esta versión para tener algunos más alcances mayores, ¿no? Los compuestos ácidos y alcalinos, ¿no? Entonces los compuestos ácidos y alcalinos se vinculan a la concentración de iones, ¿no? Sea hidrógeno o hidroxilo, ¿no? Entonces, ¿cómo actúan? ¿No? Se conoce, por ejemplo, que el ácido cítrico, el ácido láctico son de alguna manera bactericidas, ¿no? Los iones hidrógeno, hidronio, destruyen el enlace aminoácido en el ácido nucleico, ¿no? Modifican el pH citoplasmático y precipitan las proteínas, ¿no? Esa es la manera de actuar de los iones hidrógeno. Hay desinfectantes que tienen como complemento, no necesariamente fuertes, por ejemplo, ácido cítrico o ácido láctico, ¿no? Entonces, coincidimos en que esto destruyen el enlace aminoácido en los nucleicos, modifican el pH citoplasmático y las proteínas precipitan, se destruyen, ¿no? Y tenemos en el caso de los alcalinos, los iones hidroxilo, saponifican a los lípidos donde se recubren, ¿no? Entonces se destruye la estructura superficial y tal como hemos mencionado, si yo saponifico los líquidos de la membrana de recubrimiento, no tendré una membrana. Al no tener una membrana ocurre la lisis de la célula porque sus componentes internos fugan, ¿no? Entonces, recordemos que un pH mayor a 10 desorganiza la estructura del peptidoglicano y origina la hidrólisis de los nucleótidos en el genoma de un virus, ¿no? Entonces el pH sobredosis y actúa sobre micobacterias, ¿no? Eso es en cuanto a lo que es compuestos ácidos y alcalinos en su mecanismo de acción como desinfectantes, ¿no? Hablemos ahora del cloro y sus derivados, ¿no? En forma sencilla, el cloro es electronegativo y oxida los enlaces péptidos, ¿no? ¿Qué ocasiona el cloro? Al oxidar los enlaces péptidos, desnaturaliza las proteínas, ¿no? Entonces, si pasamos a ver los gráficos, una proteína en el gráfico en la parte superior es como una estructura en 3D y las líneas pequeñas entre la curva son enlaces, enlaces del tipo sulfidrilo, ¿no? Entonces, nosotros al desnaturalizar lo que se forma es una larga cadena lineal sin esa estructura en 3D, ¿no? Entonces, igualmente podemos ver abajo, ¿no? Si ustedes ven abajo está en una forma inversa. El elemento nativo, en su conformación nativa, es un elemento tridimensional y tiene enlaces sulfuro-sulfuro, si se dan cuenta, ¿no? Tiene enlaces sulfuro-sulfuro en varias partes y forma un elemento tradicional de 3 dimensiones. Luego avanzamos hacia la izquierda y tenemos ciertos sitios que han sido
en vez de haber enlace sulfuro hay un enlace sulfuro-hidrógeno. Y cuando ya se tiene desnaturalizado el elemento, se tiene como una larga cadena lineal en donde ya no hay enlaces sulfuro-sulfuro, sino hay bastantes enlaces sulfuro-hidrógeno, y por lo tanto es una cadena lineal, ya no es tridimensional sino lineal, ¿no? Entonces eso es lo que es desnaturalización de proteínas, donde se pierde la estructura de orden superior, ¿no? Y la cadena polipeptídica queda reducida a un polímero, ¿no? Ya no tiene una estructura tridimensional, que es lo que le da su naturaleza eh, polipeptídica, ¿no? Entonces acá tanto el hipoclorito como la cloramina producen ácido hipoclórico, este se descompone y los grupos tioles se oxidan, ¿no? Entonces es un muy potente oxidante el cloro, es uno de los elementos que vamos a recomendar después, dicho sea de paso, y que actúan mediante desnaturalización, ¿no? Obviamente, como ustedes pueden ver, también hay un concepto que se llama renaturalización, ¿no? Pero básicamente una vez destruida la proteína queda en ese estado, porque no buscamos esas condiciones, ¿no? Los compuestos de amonios cuaternarios, bastante comentado hoy en día, ¿no? Los químicos denominados amonios cuaternarios son una serie, no es uno, no son una serie de amonios cuaternarios que tienen la forma química que vemos. Si vemos la imagen, al lado vemos un producto comercial cualquiera, no es un producto, no es una recomendación, es un producto cualquiera, ¿no? Es una sal que tiene cloro y tiene el ion amonio, ¿no? El ion amonio se dice cuaternario porque tiene cuatro enlaces, de los cuales los cuatro enlaces que tiene el amonio son básicamente hidrocarburos y alifáticos de cadena larga. En este caso el benzalconio tiene un carbono y un anillo bencénico, ¿no? Un anillo aromático, ¿no? Y vemos a la izquierda su fórmula reducida y su fórmula extendida también, ¿no? Entonces, los compuestos de amonio cuaternario, dicho sea de paso, son el amonio cuaternario, el cloruro de benzalconio, el cloruro de cetrimonio, entre varios otros tienen actividad eh, bactericida, ¿no? Estos cloruros compuestos de amonio cuaternario son a la vez detergentes o emulsionantes, ¿no? Y esto le da una ventaja adicional. ¿Cuál es? Que al ser emulsionantes, estos son menos afectados por una capa de materia orgánica, una capa de grasa que pudiera haber en donde los virus, las bacterias pudieran estar retenidas, ¿no? Porque el mismo efecto emulsionante lo levanta, ¿no? Entonces se dice que los compuestos de amonio cuaternarios se enlazan en forma irreversible a los fosfolípidos y proteínas de la membrana, ¿no? Y perjudican la permeabilidad. ¿Qué pasa si se perjudica la permeabilidad? Los elementos internos pueden escapar, pues la membrana es permeable, entonces ya no es como una membrana de protección, sino es como una red donde se sale todo, ¿no? Entonces, y la capacidad de las células para absorber tales moléculas influencia la sensitividad, ¿no? Es decir, hay células bacterianas que absorben esas moléculas y simplemente destruyen la permeabilidad de la capa, ¿no? Entonces tenemos algunos comentarios, ¿no? Por ejemplo, se sabe que la actividad antimicrobiana del amonio cuaternario con una cadena alquil o alquilo se relaciona a la lipofilia, ¿no? Y el óptimo de la cadena de alcano que la acompaña es entre carbono 12 y carbono 16, ¿no? O sea, es decir, la cadena de alcanos que la acompaña debería tener entre 12 y 16 carbonos. Eso es bastante agresivo para la cepa bacteriana de gran positivo y gran negativo, ¿no? Hay compuestos activos que tienen menos efecto inhibitorio sobre pseudomonas que sobre bacilos. Y esto es que hay presencia de lipoproteínas y liposacáridos en lo que es la capa exterior del péptido glicano, ¿no? Son algunos comentarios ya sobre amonios cuaternarios, ¿no? Entonces, en lo que es pseudomonas, el mayor contenido de fosfolípidos y lípidos naturales incrementa lo que es la resistencia, ¿no? Pero en este caso el cloruro de benzalconio hace que las células sean más permeables. Y el mismo fenómeno se observa en la bacteria denominada Enterobacter cloacae, ¿no? En gran positivo,
el producto se enlaza, estamos hablando del amonio cuaternario, a las paredes de la proteína, y así ingresa y destruye la membrana, ¿no? En gran positivo y gran negativo se puede observar absorción uniforme, que corresponde a un incremento de la permeabilidad y pérdida de viabilidad, ¿no? Por ejemplo, esta es la acción del cetil-trimetilamonio sobre Escherichia coli, ¿no? Y también hay daños revelados por lo que es microscopía electrónica en Pseudomonas aeruginosa al nivel de la membrana exterior, ¿no? En Staphylococcus aureus, el cetil-trimetilamonio, que es un amonio cuaternario también, origina fuga de los metabolitos con bajos pesos moleculares, ¿no? Existe daño metabólico y se modifica la permeabilidad. En conclusión, la análisis, ¿no? Compuestos fenólicos, ¿no? El fenol actúa específicamente sobre la membrana celular e inactiva las enzimas intracitoplasmáticas desde que forma pues complejos inestables, ¿no? Estas moléculas lipofílicas son atrapadas por los fosfolípidos de la membrana y hay los siguientes procesos, ¿no? Si la concentración de los compuestos fenólicos es baja, los constituyentes de la célula, los ácidos nucleicos, el glutámico, son liberados hacia el medio externo, ¿no? Si la concentración es alta, el desinfectante inhibe la permeabilidad y causa la desnaturalización de las proteínas bacteriales y la lisis de la membrana celular, ¿no? Acá tenemos un caso, lo que es en el Bacillus megaterium, y los solutos son liberados desde la célula en la cual se hizo la prueba durante el crecimiento y esto fue un efecto secundario de una interacción con enzimas que estuvieron enlazadas a la membrana citoplasmática, ¿no? El ácido peracético y peróxido de hidrógeno, ¿no? El ácido peracético basa su capacidad de desinfectante en la capacidad que tiene para oxidar, ¿no? Entonces, el ácido peracético puede oxidar la membrana externa de las bacterias, de las endosporas y las levaduras, ¿no? ¿Y cómo se oxida? El mecanismo consiste en la transferencia de electrones de forma oxidada del ácido a los microorganismos, ¿no? Entonces, al pasar electrones del ácido a los microorganismos, se provoca su inactivación hasta su muerte, su lisis, ¿no? ¿no? Entonces, mientras ejerce su actividad, se va descomponiendo en ácido acético, peróxido de hidrógeno y oxígeno, ¿no? Son productos no dañinos, entonces es un desinfectante que podría utilizarse eventualmente, ¿no? Y el espectro que tiene el peracético se dice que es un desinfectante de alto nivel, ¿no? A bajas concentraciones tiene una acción biocida frente a todos los microorganismos. Es activo frente a bacterias, hongos, levaduras, endosporas y virus, ¿no? Y a concentraciones menores a 100 ppm mata bacterias gram positivas, gram negativas, micobacterias y hongos en 5 minutos y hasta quizás, ¿no? Eh, También se puede decir que algunos virus son activados por 12 a 30 ppm en 5 minutos, que otros requieren 2000 ppm durante 10 a 30 minutos, ¿no? Y hay una concentración mínima esporicida que es de 168 a 336 partes por minuto, pero con bastante tiempo de contacto, ¿no? Cuando está combinado con peróxido de hidrógeno, este es más activo, ¿no? Y se ha demostrado que 21 ppm de ácido peracético y 2800 ppm de peróxido de hidrógeno elimina todos los mecanismos de fibras porosas tras 2 o 3 horas de contacto, ¿no? En este caso el concepto de fibras porosas podría ser utilizado para ropa, qué sé yo, también podría ser incluso las mascarillas, ¿no? Que tienen fibras, ¿no? Hay una desventaja en el ácido peracético, es corrosivo, ¿no? Entonces, para esto se puede variar el pH y se puede agregar inhibidores de corrosión, ¿no? Entonces, donde volvemos al concepto inicial de formulación, ¿no? Tendría que haber un inhibidor de corrosión si quiero usar ácido peracético y también debemos conocer o considerar que si yo lo uso con peróxido de hidrógeno, la acción corrosiva aumenta. Es decir, si yo no puedo fumigar maquinaria con esto porque se me oxida, ¿no? Para poner un ejemplo sencillo. Compuestos de yodo. ¿No? Normalmente los compuestos de yodo, tal como la yodopovidona y otros, se usan para antisepsia de la piel intacta o la piel dañada, ¿no? Pero también se ha propuesto el monocloruro de yodo como desinfectante para inerte, ¿no?
Y los iodoforos son compuestos complejos que tienen, en el cual el yodo se asocia con un solubilizante o un agente mediante el cual se transporta. Este, Tiene actividad bactericida, ¿no? Esto se determina por la forma en que es presentada. ¿Cómo actúa el yodo? El yodo actúa cuando hace decrecer los requerimientos de oxígeno de los microorganismos aeróbicos, ¿no? Interfiere en la cadena respiratoria mediante el bloqueo del transporte de electrones a través de reacciones electrofílicas con las enzimas de la cadena respiratoria, ¿no? Es un mecanismo de acción. El yodo es un desinfectante bastante bueno, aunque más se usa como antiséptico, ¿no? El peróxido de hidrógeno, ¿no? Entonces el peróxido de hidrógeno tiene un rol muy importante en la degradación de la célula bacterial. Es oxidante, obviamente, ¿no? Entonces, la Escherichia coli, por ejemplo, bajo un agente oxidante, a veces produce enzimas, ¿no? Se trata de defenderse, como digamos, ¿no? Destruyen a la gente o ayudan a los mecanismos de restauración, es decir, que se puede incluso restaurar, ¿no? Y las moléculas oxidadas son más sensitivas a la proteólisis que otras moléculas, y existe un sistema de sanitización que puede hacer efecto, ¿no? No ahondamos más sobre el peróxido porque es difícil utilizar en forma masiva el peróxido de hidrógeno por su capacidad corrosiva y por su manejo más dificultoso, requiere material y conocimiento especializado, ¿no? El ozono, vamos a hacer un comentario muy breve, actúa sobre las bacterias mediante oxidación, ¿no? Y se conoce que en los virus activa los bacteriófagos F2, F4, cuando ataca la cápsides y la, este, la envoltura de la proteína para liberarla y luego inactiva los ácidos nucleicos, ¿no? Como ustedes comprenderán, para lo que es desinfección de superficies no podemos usar ozono, es algo muy limitado, más aún considerando que el ozono se tiene que generar en el sitio, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay máquinas de ozono para algunos casos, incluso para un túnel quizá de desinfección, pero no sobre una gran superficie, ¿no? Los compuestos de aldehído, ¿no? Entonces vamos a estudiar principalmente formaldehído y el glutaraldehído, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa el formaldehído, ¿no? Y de manera similar a otros aldehídos? El formaldehído actúa sobre las proteínas post-denaturalización, ¿no? Tal como hemos visto el concepto, la denaturaliza, la convierte de una proteína en 3D, digamos, en 3 dimensiones a una cadena lineal y ya se convierte en algo diferente. Y sobre los ácidos nucleicos por alquilación, es decir, agrega un radical alquilo, sea metil, etil o metilo, y de acuerdo a las ecuaciones que vemos ahí, ¿no? Entonces se incorpora un radical alquilo y una proteína se denaturaliza porque se convierte prácticamente en otro producto químico, ¿no? Y se dice que esta reacción es irreversible cuando está a nivel de los ácidos nucleicos, ¿no? El ácido nucleico hace que la alquilación une dos elementos y simplemente ya se deshizo el ácido nucleico, ya no existe vida para el microorganismo, ¿no? Entonces, el formaldehído tiene acción idéntica para ribo y deoxirribonucleótidos, excepto para los guanirribodexoribonucleótidos, ¿no? Entonces, hay algunos de estos productos que interactúan más rápidamente, ¿no? Entonces, hay un tema que debemos reforzar acá, que es la dependencia del pH, ¿no? Entonces, siempre cuando el formaldehído y en general un aldehído actúa con los nucleótidos receptivos, la acción es rápida, ¿no? Y siempre el equilibrio se desplaza a la hidroximetilación, ¿no? O sea, es decir, hacia la alquilación, a insertar un radical alquilo, ¿no? Entonces, y esto se sabe que depende del pH, ¿no? Se dice que la mejor situación es cuando el pH es alcalino y la situación menos favorecida es cuando el pH es neutral o ácido. La lección que podemos tomar de esto es que el pH debe ser alcalino para los aldehídos, ¿no? Entonces, glutaraldehído, ¿no? El modo de acción del glutaraldehído es igual, ¿no? Es por alquilación de un de uno de los elementos constituyentes, ¿no? De la bacteria, del corazón de la bacteria, ¿no? Entonces, en el núcleo, corazón, en el core de la bacteria, nosotros tenemos
ciertos compuestos, ¿no? Cuyas unidades tipo guanina, timina, etcétera, son alquiladas, ¿no? Son alquiladas, como se puede ver en el gráfico de la derecha, ¿no? La guanina se transforma, que es un aminoácido esencial, se transforma en 6-etilguanina, o sea, se le agrega un radical etil, o sea, es un radical alquil, dicho sea por su nombre, ¿no? Y cambia su naturaleza, por lo tanto, la solución, eh, el elemento orgánico simplemente sufre la pérdida de su naturaleza y puede llegar a morir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el glutaraldehído, ¿no? Entonces, el pH de 8, como vimos en el gráfico anterior, favorece para el actuar del glutaraldehído, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque en esas condiciones la solución no es tan estable y la molécula de glutaraldehído se puede polimerizar. Si se polimeriza, la actividad obviamente va a decrecer, ¿no? Entonces, se conoce que cuando se agregan cationes inorgánicos, más el pH alcalino, se incrementa la actividad bacteriana, ¿no? Este, Tal como acabamos de decir, el glutaraldehído se incrementa en iones de magnesio. Esto significa que el agua que se utiliza debe ser un agua cruda, ¿no? Normal, que tiene cationes de magnesio para poder actuar mejor. Entonces, no tenemos necesidad de usar agua desionizada ni nada por el estilo, basta con el agua cruda que tiene los suficientes cationes de magnesio, ¿no? Este, Estos cationes obviamente refuerzan con el pH alcalino, refuerzan la actividad bactericida porque se concentran en la pared y hacen plasmólisis de la célula bacterial, ¿no? Y también esta potenciación de la actividad del glutaraldehído se ha reportado en modo y espora, ¿no? Y tenemos ahí la fórmula de glutaraldehído, que es básicamente un dialdehído, ¿no? O sea, que tiene dos cadenas, dos grupos aldehído básicamente, ¿no? Y también tenemos el ortoftaldehído, ¿no? Cuyo nombre es pues 1,2-benzedicarboxialdehído, que igual, ¿no? Igual como los otros aldehídos, alquila los grupos sulfidrilo, hidroxilo, carbonilo y amina y altera la síntesis de desoxirribonucleico, ribonucleico y de las proteínas, ¿no? Tiene naturaleza lipófila y por lo tanto tiene mayor rapidez de acción frente a las micobacterias en comparación con el glutaraldehído, porque penetra la pared celular rica en lípidos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, es efectivo frente a cepa de micobacterias que son resistentes al glutaraldehído. ¿Qué queremos decir con esto? Con esto queremos decir que el ortoftaldehído podría ser un elemento que haga sinergia con el glutaraldehído para enfrentar a cepa de micobacterias, ¿no? Entonces, que queremos hacer un producto bueno, que tenga un espectro bastante amplio, podríamos pensar en esta sinergia, ¿no? Este, este ortoftaldehído no es corrosivo, no hay que considerar eso, pero es incompatible con ácidos, bases y oxidantes fuertes, ¿no? Entonces en este caso no podemos usar ácidos ni bases, ni siquiera oxidantes fuertes, pero tenemos la ventaja como los aldehídos que no es corrosivo, a diferencia del peróxido de hidrógeno y otros, ¿no? Entonces el ortoftaldehído tiene una actividad bactericida muy intensa, incluye las micobacterias, es virucida y fungicida, ¿no? Este, es eficaz frente a micobacterias no tuberculosas y tiene actividad frente a cepas de microbacterias resistentes al glutaraldehído, por ejemplo, Mycobacterium chelonae, ¿no? Igual, para inactivar bacterias vegetativas, hongos, virus, necesita menor concentración y menor tiempo de actuación que el glutaraldehído. Esto siempre y cuando haya la misma temperatura, ¿no? Es un desinfectante de alto nivel, tal como es el glutaraldehído, el ácido peracético, aunque la acción esporicida es más lenta que la del glutaraldehído, ¿no? De ahí viene el tema de sinergia. Las biguanidas, ¿no? Eh, la más conocida de las biguanidas, ¿no? Es la que son compuestos de la familia polihexametileno biguanidas, es la clorexidina, de bastante aplicación médica. Normalmente lo usan entre otros, ¿no? Para hacer la limpieza de manos, etcétera, en temas quirúrgicos, que no es algo que vayamos a ver acá, ¿no? Entonces, acá lo que queremos ver es cómo utilizo la clorexidina para desinfectar superficies,
superficies inertes, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, el sitio primario de acción es la membrana citoplasmática y resulta de esto la modificación de la permeabilidad, ¿no? Esto se debe a que el PHMB interactúa electrostáticamente con los fosfolípidos ácidos de la membrana. Por lo tanto, se cambia la permeabilidad y fugan los elementos, ¿no? Y se ocurre la lisis de la célula, ¿no? Este, Desde que el tamaño de las moléculas de PHMB grande, esto implica que hay una absorción sobre la membrana citoplasmática en lo que es bacteria gram positiva y gram negativa y se lleva a una destrucción efectiva, ¿no? A diferencia de antibióticos, algunos antibióticos, y esto es una comparación adicional como penicilina, bacitracina, novobiosina, no hay acumulación de precursores en la pared bacterial. La destrucción se causa por la ruptura de la membrana y pérdida permeabilidad sin lisis de la pared celular, ¿no? Eh, los constituyentes celulares se liberan, estamos hablando sobre la clorexidina, a concentraciones muy bajas, ¿no? Ya a altas concentraciones que se usan bajo condiciones antisépticas, hay un efecto bactericida rápido debido a la coagulación del citoplasma, ¿no? Y tenemos a la derecha la molécula de clorexidina, que es bastante grande, bastante compleja, ¿no? Pero en sí es un modelo que está a la, ¿no? Hablemos ahora de los virus, ¿no? Que es un tema también de interés vigente ahora. Entonces, eh, debemos saber que para que los virus se propaguen a través de vehículos ambientales inertes, no hablamos de las personas, es otro tema distinto, ¿no? Estos virus deben ser capaces de sobrevivir en aquellos vehículos un tiempo lo suficiente como para que ocurra el contacto con un receptor susceptible, ¿no? ¿Quién es el receptor susceptible? El ser humano, sea en forma directa o sea en forma indirecta, ¿no? Entonces, el receptor infectado, hablemos de una persona que está infectada con coronavirus, difunde los virus al ambiente a través de sus secreciones y excreciones, ¿no? Una persona que tose, digamos, en una baranda, en una máquina, en una pared, qué sé yo, este, está dejando los virus en ese sitio, ¿no? Entonces las matrices orgánicas y los restos celulares, ¿no? Una pequeña capa de restos celulares que pudiera haber pueden proteger a los agentes virales de la degradación fuera del receptor. Esto implica, fíjense, ¿no? Esta frase que pueden proteger a los agentes virales significa que hay que aplicarle la limpieza con surfactantes o emulsionantes fuertes. Este, o, es muy importante porque si yo tengo al agente viral protegido por una matriz orgánica, por restos celulares, por una capa, una biopelícula de agentes virales o de bacterias, simplemente el agente viral va a estar protegido, ¿no? Entonces la solución para esto, limpieza, refregado, limpieza, ¿no? Entonces, y debe conocerse también que las posibilidades de transmisión del virus se incrementan en proporción directa a la extensión de la supervivencia, ¿no? Obviamente también hay todo un estudio de cómo supervive el virus en superficie desde cobre, acero, fierro, paredes, madera, etcétera, ¿no? Eso no viene al caso, lo que queremos es eliminarlo de alguna manera, aun cuando fuera en cobre, son 4 horas, hay posibilidad de contagiar. Entonces, ¿no? La labor de nosotros es desinfectar todo y eliminar, ¿no? Una de las cosas que se incide bastante es la limpieza, ¿no? Entonces, los desinfectantes actúan y actúan bien. Entonces, una de las cosas interesantes es el nivel residual de desinfectantes, ¿no? Acá hay algo importante, ¿no? O sea, si bien es cierto, nosotros vamos a orientar más adelante hacia el cloro, hipoclorito de sodio, el cloro residual dura poco, quizá 24 horas. Entonces, podemos hacer una alternancia con amonio cuaternario que dura más, las moléculas de amonio cuaternario duran más, ¿no? Entonces, estos niveles residuales a la vez deben ser bajos porque los seres humanos no pueden tener, pues, no sé, una cantidad, una proporción alta de un contaminante, de un producto, ¿no? Si yo podría poner, no sé, ácido y
un ácido fuerte y lo mato a todos los virus, pero el ser humano no puede estar expuesto al ácido fuerte, tampoco los elementos metálicos, ¿no? Entonces, y obviamente solamente se puede permitir niveles bajos de desinfectantes, tanto en el aire, agua y los alimentos, ¿no? En este caso, en las superficies inertes también, o sea, no puedo tener niveles altos. Bien, mecanismo de acción de los virucidas, ¿no? Entonces, los virus, de acuerdo a Knoll y Joyner, podemos clasificarlo en tres grupos, ¿no? Entre otras clasificaciones. Grupo A, virus que contienen lípidos, ¿no? Por ejemplo, herpes viridae, paramioxiviridae, ortomioxiviridae. Y en este grupo también se incluyen los coronavirus, ¿no? Que contienen una capa lipídica, tal como es bastante conocido, ¿no? Este, en grupo B, en grupo virus no lipídicos pequeños, por ejemplo, de 20 a 30 nanómetros, ¿no? Picornaviridae, parvoviridae. Y hay un grupo C que son virus no lipídicos que son de otras dimensiones, como el adenoviridae, reoviridae, papaviridae, ¿no? Entonces, digamos que afirmamos lo siguiente sobre la susceptibilidad de los virus a los agentes químicos desinfectantes, ¿no? Entonces, los lípidos, cuando un virus tiene lípidos, está asociado bastante con un alto grado de susceptibilidad a todos los desinfectantes en general, ¿no? Y cuando hay ausencia de lípidos y el tamaño es pequeño, hay una alta resistencia a los agentes químicos lipofílicos, ¿no? Para nuestro caso, en donde nos centramos en el grupo A, que es virus que contiene lípido, donde está el coronavirus, el COVID-19, que origina la enfermedad denominada COVID-19, tenemos virus que contienen lípidos, ¿no? Entonces, los desinfectantes que contienen lípidos son los compuestos de amonios cuaternarios, los homólogos de los fenoles. Esto significa que el fenol, parafenol, cresol podría usar. En este caso, por ejemplo, en los servicios higiénicos, valdría la pena hacer desinfecciones con derivados de los fenoles, por ejemplo, cresol, y biguanidas poliméricas, es decir, compuestos de clorexidina, ¿no? Estos son activos contra virus del grupo A, que son de nuestro interés, contra los virus del grupo A, que son los virus que tienen una capa lipídica. Y tenemos los compuestos de cloro, hipoclorito de sodio, yodo, algunos agentes oxidantes como el peróxido de hidrógeno o el ácido peracético, algunos aldehídos como el glutaraldehído y agentes ácidos o alcalinos fuertes. Estos son activos contra la mayoría de los virus, ¿no? Más adelante vamos a ver las recomendaciones que derivan en usar el cloro, eh, glutaraldehído y algún nivel de amonio cuaternario para trabajar esto, ¿no? Pues debido a que los amonios cuaternarios también pueden ser utilizados. Recomendaciones para coronavirus, ¿no? CANF recomienda como biocidas etanol entre 62 y 71% con un minuto de exposición, ¿no? Obviamente esta recomendación de CANF es para el lavado de manos. No puedo usar etanol para superficie, pues sería un costo demasiado alto y una evaporación demasiado alta, ¿no? Y concentraciones de hipoclorito de sodio, esto es lo importante, entre 0.1 a 0.5%, es decir, de 1000 a 5000 partes por millón, así como glutaraldehído al 2% para reducción de la carga viral, ¿no? Y también, según la Organización Mundial de la Salud, aunque se conoce poco del nuevo coronavirus, se sabe que tiene características genéticas que se pueden comparar entre el virus responsable del COVID-19 y el virus MERS-CoV. Entonces, esto se sugiere que el virus del COVID-19 puede ser susceptible a desinfectante con actividad comprobada contra virus de envoltura, con envoltura, ¿no? Estos incluyen básicamente al hipoclorito de sodio con 1000 ppm para desinfección general y hasta 10.000 ppm para desinfección donde haya o habido restos orgánicos, ¿no? O donde hay una carga viral alta o donde comprobemos que ha habido una persona pues que ha tenido coronavirus y que ha dejado sus excreciones, ¿no? Entonces no tendría mucho sentido, mejor dicho, eh, hacer una muy buena desinfección con 10.000 ppm para donde haya restos orgánicos, ¿no? ¿Cómo desinfecta la luz ultravioleta? Esto ya no es para grandes superficies, sino es para algunos casos específicos. Entonces, el ultravioleta desinfecta mediante la dimerización del ADN,
¿no? Es decir, los microorganismos son inactivados por la luz ultravioleta porque se produce daño fotoquímico a a los ácidos nucleicos, ¿no? Esta radiación UV se absorbe por los nucleótidos y no y entonces y entre valores de 200 a 260, como se puede ver hay un pico que es aproximadamente 260, y la luz UV promueve que se formen enlaces entre nucleótidos adyacentes, con lo cual se crean dímeros, ¿no? Si ustedes pueden ver en la figura de la derecha, en la parte inferior tenemos la timina, y entre dos timinas que están superpuestas en dos planos distintos, ¿no? Hay que ver, el azul es el plano inferior, el negro es el plano inferior, se forman dímeros, ¿no? Se forma un ciclobutano, las líneas rojas forman un cuadrado, ese cuadrado es como son cuatro es un butano, pero como están en forma cíclica es un ciclobutano, y tengo un dímero de timina donde se ha formado ciclobutano, ¿no? Entonces, al formar estos dímeros, ustedes podemos entender fácilmente que la timina deja de ser timina y ya es un dímero, y se ha desnaturalizado el bloque constitutivo del ADN, el ARN, y por lo tanto ocurre una lisis, ¿no? Entonces, cuando hay un número suficiente de dímeros, y lo que sucede es que el microbio ya no puede replicar su ADN, ARN, y esto impide su reproducción. Acaba su ciclo vital y queda ahí, ¿no? Ese es un poco el mecanismo del UV, que tampoco no es para grandes superficies, como es fácil notar, ¿no? En conclusión, entonces, ninguna acción desinfectante puede ser considerada específica a alguna especie particular de bacterias o microorganismos, ¿no? Entonces, mayormente se dice que los desinfectantes pueden tener especificidad bactericida o fungicida, ¿no? Pero para esto obviamente se dice que también hay disparidad, ¿no? Hay diferencias en actividad entre bacterias gram positivas y gram negativas. Se tienen que considerar los parámetros que consideran la acción y la eficacia de un desinfectante, ¿no? Ya hablamos anteriormente de pH, temperatura, salinidad, dureza del agua, etcétera, ¿no? Que son las condiciones con las cuales se opera el proceso de desinfección, ¿no? Entonces, si bien es cierto, podemos juntar varios desinfectantes, tenemos que tener un poco de reflexión respecto a esto, ¿no? Los mecanismos de acción no están bien definidos. Entonces la sinergia, tal como el concepto puro de sinergia, que dos desinfectantes van a sumar y van a hacer más de lo juntos, no existe, ¿no? Pero sí, por lo menos hay un efecto aditivo cuando hay las concentraciones adecuadas, tal como en el caso del glutaraldehído con el ortoftaldehído, en el cual el ortoftaldehído contribuye con lo que es el ataque a las micobacterias, ¿no? Y por último, y no por esto menos importante, la recomendación final, ¿no? Previa al uso de de hipoclorito de sodio o de cloroteraldehído, incluso de amonio cuaternario si está adecuadamente formulado. Reiteremos, para el concepto de desinfección de grandes superficies es que la limpieza debe ser efectiva, ¿no? Entonces la limpieza debe ser efectiva, no debe haber matrices orgánicas, restos celulares, ningún tipo de suciedad que permita que los virus, menos aún películas orgánicas o biopelículas de bacterias, que permita que los virus estén protegidos. Desprotejamos mediante limpieza todas las superficies, entonces vamos a tener la certeza de que un desinfectante o un conjunto de desinfectantes o una alternancia de desinfectantes pueda lograr los objetivos sanitarios deseados, ¿no? Muchas gracias.